Buenas tardes. En nombre de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN, les damos la bienvenida a esta segunda charla que les proponemos para reflexionar respecto a la igualdad, la inclusión con perspectiva de género en el sistema educativo. En esta segunda oportunidad nos vamos a encontrar con el doctor Leonel Rivero, que es investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, quien nos va a compartir su presentación sobre prácticas docentes y estereotipos de género en la educación. Así que muchas gracias por estar ahí, por el compromiso, por las ganas de seguir pensando sobre estas temáticas, y les invitamos a seguir participando en el ciclo de charlas. Tendremos 2 más la semana que viene. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonel Rivero, yo soy docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, e investigo ahí temas de reconocimiento escolar que tienen que ver con pensar cómo quienes integran las comunidades educativas en los espacios educativos pueden sentirse a gusto, pueden ser tratados con justicia, pueden reconocerse en espacios disfrutables, en su cotidianidad. Y entonces nuestras líneas de investigación tienen que ver con eso, con comprender los modos en que son habitados los espacios educativos y cómo se vuelven disfrutables y adquieren sentido para quienes los habitan. En base a la convocatoria que recibimos en este mes de marzo de pensar en torno a las relaciones de género en el espacio escolar, me parecía interesante compartir con ustedes un cúmulo de investigaciones que venimos realizando en la última década, un poco más, y que de alguna manera tienen que ver con poner luz sobre diferentes aspectos que tienen que ver con género, con estereotipos de género, y que pueden ser interesantes para problematizar en las prácticas docentes, en todo aquello que hacemos cotidianamente en el aula, que también realizamos a nivel institucional, y que tienen que ver entonces con lo educativo, y que justamente en nuestras líneas de investigación tienen que ver con pensar cómo el espacio escolar puede volverse más disfrutable, más amigable, habitándolo de una manera que se vuelva enriquecedora e interesante para todas las personas quienes allí están, estudiantes, docentes, familias, integrantes de la comunidad. Y también, por tanto, esperamos que tenga un impacto en las trayectorias educativas y también en las condiciones de trabajo y en todos aquellos aspectos que sostienen lo educativo. Entonces, si vamos a pensar sobre prácticas docentes y sobre estereotipos de género, creo que era interesante brevemente conceptualizar ambas. En primer lugar, entendemos el género como aquellas construcciones sociales que se elaboran sobre los cuerpos sexuados y que establecen expectativas en términos de lo que debe ser y parecer cada persona en los espacios sociales y también en el espacio escolar. Entonces, tengo diferentes materiales teóricos que los comparto en la descripción del video, por si quieren profundizar, pero que básicamente a partir de esta idea aparecen diferentes conceptos que son de utilidad, como las nociones de identidades de género, de estereotipos de género, de diferentes maneras en las cuales expresamos el género y que por lo tanto tiene que ver con cómo se empiezan a construir también normatividades en torno a eso, a lo que esperamos que cada persona realice. Y una interrogante que surge ahí es entonces si alguna de esas expectativas, que a veces funcionan en términos normativos o prescriptivos, ocurren en el espacio escolar. Entonces, el segundo concepto que tenemos como para pensar es sobre las prácticas docentes, no solo como aquellas prácticas que son parte de un currículum expreso, o sea, esos objetivos que nos proponemos al educar y que es aquellos lugares a donde queremos llegar y que son parte de un acuerdo con la institución, con las y los estudiantes, sino también las prácticas en su globalidad, por acción o por omisión, en aquellas cosas que han sido definidas como currículum oculto o currículum invisible, y que de alguna manera ponen de relieve que nuestras diferentes acciones, que obviamente en lo educativo abarcan a la totalidad de la vida de las personas, de quienes educan, de las y los estudiantes, de quienes integran esa comunidad, bueno, de qué manera hay un conjunto de elementos ahí que requieren que atendamos y que incorporemos como parte de la reflexión en nuestras prácticas. Entonces, la interrogante, digamos, que quería conversar con ustedes es si existen, en base a nuestras investigaciones, estereotipos de género en la educación y de qué manera las prácticas docentes pueden tener que ver con esos estereotipos y puede ser interesante reflexionar sobre esos estereotipos para pensar nuestras prácticas, justamente. Entonces, la idea es compartirles
5 estereotipos que hemos evidenciado a partir de la investigación y que creemos que vale la pena y que amerita esta reflexión. Entonces, voy a compartirles una presentación. El primer estereotipo que seguramente hayan escuchado o sobre el cual hayan conversado es que varones y mujeres tienen habilidades diferentes. Habilidades que serían intrínsecamente diferentes por su condición de varón o de mujer. ¿Qué sabemos sobre esto? Digamos, en nuestras investigaciones lo que hemos constatado, creo que se resume en buena medida en esta frase de una entrevista de una profesora que realicé hace un tiempo y que decía, bueno, me parece que estas diferencias son biológicas, el hombre actúa diferente, es mucho más estructurado, es una estructura mental. Para las mujeres es muy difícil, nos vuela, somos arte, somos naturaleza, vamos por otro lado y estamos preparados en nuestra mecánica para ser madres. Entonces, en esta cita, digamos, se condensa como un conjunto de ideas interesantes para pensar sobre esta idea de que las diferencias entre varones y mujeres son, digamos, biológicas, son naturales, son esenciales, como si hubiese una esencia distinta en la manera en que es y se comporta una mujer y es y se comporta un varón. Y acá reivindicamos, digamos, el rol de las ciencias sociales en poner de relieve justamente que sobre las diferencias biológicas en realidad lo que prevalece es una diferencia cultural, social, específicamente en lo que tiene que ver con las habilidades, competencias, talentos, intereses, que son comunes a varones y mujeres, pero que en la medida en que colocamos expectativas diferenciales, terminamos produciendo también intereses diferenciales. Seguramente hayan escuchado en algún momento, en base a esta misma idea de la cita, que los varones, por ejemplo, son más fríos o mejores para el cálculo o más racionales o que tienen mejores capacidades de proyección, mientras que las mujeres, por ejemplo, serían más talentosas en otro conjunto de cosas vinculadas a en los afectos, las emociones, la emotividad, la comunicación, y de alguna manera, si partimos de la base de que esas son las condiciones iniciales entonces, y las diferencias, digamos, esenciales, entonces seguramente trabajemos profundizando esas diferencias o al menos desconozcamos la importancia de saber que esas diferencias son percibidas por los demás y que por lo tanto tenemos que darles un lugar en el aula para problematizarlas. Entonces, digamos, ¿qué tener presente o de qué manera creo que colabora incorporar esta noción o este estereotipo a la práctica docente? Bueno, en primer lugar, recordar que estas ideas, digamos, siguen vigentes y que por lo tanto, justamente, vale la pena problematizarlas. No significa que una persona en particular no muestre más interés en, por ejemplo, el cálculo, mientras que otra persona demuestra más interés en la comunicación o que se vuelve más afectiva, sino que eso es parte de una construcción. Entonces, pensarlo en conjunto, problematizarlo, puede ser un elemento interesante en el espacio escolar para lograr generar cosas diferentes. Y también en esto de que el espacio educativo ofrece experiencias enriquecedoras en la cual mostrar habilidades, talentos, competencias, intereses, justamente pensar en qué tipo de propuestas, de experiencias pueden ser diversas, enriquecedoras, de manera tal de que esas diferentes habilidades, competencias y talentos puedan desarrollarse, encuentren un lugar, encuentren una tarea, encuentren un objetivo y seguramente también eso va a redundar en fortalecer la autonomía, las capacidades, los intereses de cada una de las personas de manera más libre. Un segundo estereotipo entonces que aparece muy asociado al primero y pensando ya en la progresión de lo que es la educación, de esas carreras, de esas trayectorias que se propone, esas trayectorias educativas, es que hay carreras que son más adecuadas para varones y otras para mujeres. Justamente de la mano de que si tendríamos habilidades diferentes, entonces habría carreras más propicias para unas y para otros. Y aquí les comparto, digamos, dos frases que creo que son bastante interesantes, que recogimos en nuestros procesos de investigación, porque a veces nos parece que quizá este estereotipo pueda ser de modé y que en realidad las elecciones son libres. Y lo que nos encontramos, les leo estas dos frases. Una es de un estudiante de informática, varón, que dice: si me gustara cocinar y le dijera a mi madre que quería ser cocinero o que quiero ser bailarín, por ejemplo, sé que mi madre se lo tomaría mal. Estoy seguro de que la madre de muchos se lo tomaría mal, porque es un estereotipo que existe. La sociedad se acostumbró a eso.
Y del otro lado, una estudiante de construcción, mujer, que nos comentaba que cuando elige la construcción le dicen, pero vas a ser obrero, mirá si vos vas a ser obrero. Dice, así me decían mis compañeros del liceo. Entonces, estos elementos ponen de relieve de que este estereotipo de que hay carreras más adecuadas para varones y para mujeres es un estereotipo aún bastante instalado. Tiene que ver con este estereotipo anterior de que hay habilidades diferenciales, pero también tiene que ver con estereotipos propiamente profesionales que se construyen, según dicen las investigaciones y evidencian las investigaciones, de manera muy temprana, por ejemplo, en base a los oficios, las tareas, las profesiones de padres y de madres, y que obviamente se comunican a hijos e hijas, pero que en la práctica hoy manifiestan grandes diferencias en términos de lo que se le dice la segregación horizontal. Es decir, cuando vamos a cada carrera, sea desde la formación secundaria y que se consolida en la universidad, vemos que hay carreras en las cuales, por ejemplo, las mujeres están subrepresentadas o a la inversa, los varones están subrepresentados. En general, las mujeres aparecen menos representadas en esas áreas que son denominadas bajo la idea del STEM, la ciencia, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas, pero también en oficios, como expresaba este estudiante, vinculados a profesiones tradicionalmente masculinizadas o que tienen mucho que ver con, por ejemplo, actividades físicas. Entonces, en esos lugares pareciera como que son tareas de hombres. Y a la inversa, algunas otras actividades que son asociadas al cuidado, a la comunicación, al arte, al trabajo estético, muy frecuentemente aparecen conceptualizadas en estos estereotipos como trabajos de mujeres. Y entonces, cuando conocemos, digamos, estas regularidades que son estadísticas, pero que también, como las citas lo expresan, son parte de un sentido común instalado que tenemos, es que vale la pena pensar cómo se incorpora este conocimiento a la práctica docente. Entonces, algunos elementos que creo que vale la pena tener presente para pensar nuestras prácticas. La primera es justamente que estos estereotipos profesionales tienen vigencia y, bueno, y quienes enseñan en alguna de estas áreas lo constatan, y también hay ya diversos movimientos y organizaciones sociales que han puesto esto sobre la mesa, por ejemplo, específicamente en el área STEM. Entonces, es un elemento interesante como para traer al aula. Lo segundo, entonces, es, bueno, discutirlos, problematizarlos. Y problematizarlos en clase en términos de, bueno, qué conocen, qué esperan, cómo se imaginan ustedes vinculado a, a su desarrollo o su desempeño en estas profesiones, porque de alguna manera lo que podemos estar promoviendo ahí es una mayor libertad para elegir y lograrse visualizar en escenarios que sin participar del espacio educativo quizá no lo harían, y que puede ser un lugar en el cual una persona quiera habitar y quizá no se lo planteó. En ese sentido, también la literatura señala algunos elementos interesantes como el trabajo sobre ejemplos, que cada vez hay más. Por ejemplo, cada vez hay más material, bibliografía, libros que hablan de el desempeño de mujeres destacadas, muy conocidos en algunas de estas áreas tradicionalmente masculinizadas. Todos esos ejemplos son más que interesantes. De igual modo, conocer en los lugares o generar salidas didácticas en los lugares donde se desarrolla conocimiento científico, donde se desarrollan algunas de estas profesiones o algunas de estas actividades de ingeniería, y lograr también conocer de primera mano la diversidad de los equipos que componen los grupos de trabajo en estos lugares. De alguna manera colabora en problematizar estos estereotipos de género, en deconstruirlos, y también trabajar sobre una diversidad de libros de texto, de temáticas que logren colocar algunos de estos elementos donde encontramos particulares desigualdades, de manera tal de que se pueda visualizar una construcción diferente en términos profesionales de cada estudiante, más allá de su género. Entonces, por aquí dos estereotipos como bastante clásicos en términos de las habilidades y competencias diferenciales de varones y mujeres, y también en términos de, bueno, si hay carreras más apropiadas para unas y para otros. Y en esto de problematizar también las identidades, valía la pena traer algunos estereotipos vinculados a las identidades de género que evidenciamos que siguen persistentes en el espacio educativo y que de alguna manera condicionan también su desarrollo y su proyección y su construcción como personas. Entonces, el tercer estereotipo que le quería compartir es esta idea de que los varones, en particular,
abandonan los estudios más temprano porque no les interesa. Quizá hayan tenido experiencias en las cuales, por ejemplo, efectivamente constatan que los varones se van antes del aula, y eso es lo que dicen las estadísticas. Hay en general en esto que se le llama la segregación ahora vertical, o sea, cuántos años se mantienen varones y mujeres en el espacio educativo, encontramos que efectivamente los varones se van antes. Y podemos entonces, de nuevo, naturalizar esa diferencia o esencializarla como que, bueno, a los varones no les interesa estudiar. Entonces, ¿qué nos dice la investigación sobre esto? Bueno, lo primero es que de manera temprana sabemos que hay una asociación entre la condición de varón o la construcción de masculinidad, podríamos decir, y una carga temprana en términos de su asociación a lógicas de provisión. O sea que los varones tienen que mostrarse útiles, que tienen que proveer, que tienen que ganarse su sustento. Y bueno, y eso que en general tiene que ver con las masculinidades, también encuentra desigualdades de clase social. Es decir, que en términos generales los varones, cuando tienen un peor nivel socioeconómico de origen, más tempranamente se van del espacio educativo y usualmente lo que dicen es que se van para trabajar y que encuentran que el espacio educativo no les resultaba útil. Entonces esa mirada del utilitarismo aparece como un fenómeno recurrente y que interpela también el sentido de la educación, porque evidentemente la educación tiene objetivos dentro de los cuales el mercado de trabajo es un mundo separado de él. Es algo que viene después o que esperamos que venga después y que esperamos que la educación colabore en eso, pero que no se resume al mundo del trabajo. Sin embargo, sabemos que en los discursos eso aparece y por lo tanto nos interpela en nuestra mirada de docentes, de educadores y de la educación en general. También los estudios sobre la violencia y la criminalidad nos dicen que en contextos de alta exposición a la violencia hay también un elemento cultural vinculado a los modos en que las reglas escolares son desafiadas de manera recurrente como parte también de la construcción de lógicas de respeto entre varones. Y que por lo tanto es frecuente que los varones entren en mayor medida en conflicto con las reglas escolares. Ahí aparecen los conocidos y documentados fenómenos de las sensibilidades, de la violencia, pero también del conflicto con los códigos y las reglas escolares y también los documentados procesos de sanción que también tienen que ver justamente con un paulatino alejamiento de los varones del espacio escolar. Acá les compartí una cita que es una dentro de tantas, de un estudiante desvinculado del liceo, que dice: yo creo que no me entendían en el espacio educativo, no me gustaba, en un momento dejé de ir. Y esa es una frase bastante simple, junto con muchas otras que expresan esta lógica: no me llevaba bien, no me querían ahí, no me sentía a gusto. Entonces, de alguna manera, la evidencia nos coloca que parte de este conflicto escolar y parte también de este fenómeno de alejamiento del espacio escolar, que en particular expresan los varones, no únicamente, pero en particular, tiene que ver o tiene sentido cuando lo leemos con estos lentes de género y decimos, bueno, acá hay un componente de las masculinidades para pensar. Entonces, ¿de qué manera puede ser interesante incorporar esto al aula o a las prácticas docentes? Acá les señalo como algunas cosas que vienen también de la literatura. Bueno, primero, tener presente justamente que hay un desafío en términos de cómo el dispositivo escolar se adecúa a la vida de muchos adolescentes, de sus experiencias de vida y de las formas en que se expresa la masculinidad, en las cuales muchas veces ocurren conflictos. Entonces, primero que nada, conocer sus experiencias vitales por fuera del espacio educativo, digamos, darle un lugar acá sí al tiempo, ¿no? Al tiempo escolar, al tiempo de compartir, de poder conocerse, de conocer lo que ocurre, digamos, detrás de la puerta en su vida cotidiana, que es algo que siempre se intenta, pero obviamente siempre hay más lugar para eso. Nos puede permitir problematizar el sentido que tiene la educación, que tiene el estar ahí para esos adolescentes, como un elemento, bueno, fundamental. Y en este sentido, interrogar algo que tenemos muy documentado, que son estas prácticas de disciplina y de sanción, que obviamente tienen que ver con, de alguna manera, organizar los tiempos escolares, las rutinas, el orden tiene un fundamento, pero al mismo tiempo vale la pena problematizarlas en términos de no solo sus fundamentos, sino también sus efectos. Entonces, preguntarnos si por allí puede haber un conjunto de elementos en los cuales pensar la sociabilidad juvenil desde las masculinidades
puede permitirnos tomar otras decisiones y quizás generar un espacio que los pueda incorporar. Y también, bueno, pensar una cultura participativa donde estos adolescentes puedan implicarse e interrogar no solo las reglas escolares, sino también las prácticas de rivalidad y de competencia que subyacen a estas lógicas de conseguir el respeto, no solo por parte de las autoridades, diría que eso de hecho pasa a un segundo plano porque sobre todo es la construcción del respeto con otros varones. Y cuando colocamos eso en esos términos de que lo que se está buscando justamente es el respeto, entonces quizá podemos abordar el conflicto de otra manera y quizá también podamos plantear un espacio con otras reglas y que adquiera otros sentidos. Entonces, por ahí un tercer estereotipo vinculado sobre todo a los varones. En cuarto lugar, a la inversa, digamos, si veo que las mujeres tienen una mayor sostenibilidad de trayectorias, que permanecen más en el aula, que en general demuestran una menor carga de conflictos, que usualmente, obviamente usualmente, se acoplan mejor a las dinámicas, los ritmos, los tiempos, las exigencias, los requisitos de la institución educativa, entonces entiendo que están enfrentando menos problemas en su cursada porque por algo están logrando, por ejemplo, pasar de año o, por ejemplo, obtener buenas notas. En realidad, lo que sabemos es que ocurre un poco lo contrario, es decir, que las mujeres enfrentan mayores dificultades, no solo en el espacio doméstico, sino también en el espacio escolar. Muchas veces esas dificultades son naturalizadas, son invisibilizadas o no son comunicadas, pero no por eso no ocurren. En realidad las mujeres tienen una mayor exposición a las diferentes formas de violencia, eso es en el espacio doméstico, en el espacio público, en el espacio escolar también, no solamente por parte de compañeros adolescentes, sino también por parte del mundo adulto, con lo cual vale la pena, es realmente necesario problematizar cuál es la experiencia escolar de las mujeres y cuál es el lugar que tiene tanto los vínculos con otros compañeros como los vínculos con el mundo adulto y los vínculos con la institución educativa. Acá traía dos frases que son también parte de nuestras investigaciones. Una decía, bueno, una directora de un centro educativo, nos ha pasado que tenemos estudiantes que solicitan autorización para venir con sus hijos a clase. Eso siempre es exclusivamente femenino en su experiencia, ¿no? Nunca un estudiante dijo, puedo venir con mi hijo. No, siempre es una mujer que pide para venir con su hijo. Y un estudiante que nos dice, bueno, los chistes misóginos acá son moneda corriente. Entonces, dos citas, frases bien diferentes sobre algunas de las dificultades que experimentan las mujeres, por ejemplo, para proseguir con sus estudios, que tiene que ver muchas veces con la concentración que tienen en las lógicas de cuidado, que efectivamente dedican más horas al trabajo no remunerado, al cuidado de familiares, sean adultos mayores, sean hijos, sean otras personas, y también, bueno, justamente que tienen una mayor exposición a las diferentes formas de violencia, desde aquellas que son una violencia radical, constatada, conocida, pero también hay microviolencias que son parte de los códigos sociales, a veces pueden ser parte del código escolar, y que por lo tanto vale la pena problematizar porque justamente generan malestar y pueden implicar que la persona no se sienta a gusto, puede implicar que la persona se vaya, o puede implicar que la estudiante se quede, pero en definitiva experimente sufrimiento en diferentes espacios. Y obviamente lo que se trata es de que todas las personas puedan sentirse a gusto, realizadas, cómodas y puedan proyectarse y ser reconocidas en sus múltiples dimensiones y derechos. Entonces, algunos elementos como para tener presente en base a estas citas y también a otro tipo de evidencias estadísticas que tenemos sobre este fenómeno. Bueno, primero es recordar eso, digamos, que las mujeres expresan mayores dificultades en el espacio escolar, fruto de alguno de estos fenómenos que he mencionado. Cuando no se trabajan, permanecen invisibles. Y esa invisibilidad no significa que dejen de existir, sino que lo que sucede o lo que significa es que desde el mundo adulto, desde las autoridades, desde las prácticas institucionales, ya no las registramos. Y por lo tanto que vale la pena generar espacios, cuidados y de apertura por parte de los docentes, preguntar cómo se encuentran estas estudiantes en su casa y cómo se encuentra también en el espacio escolar. Hay diferentes dispositivos existentes, desde aquellos que trabajan con el acoso y las denuncias, pero mucho antes
problematizar las prácticas cotidianas y las maneras en que pensamos cada espacio de aula o de recreo o en la entrada, en la salida, o cómo se generan las dinámicas en los baños. Hay también información al respecto, o en los pasillos. Digamos, en todos esos elementos aparecen evidencias en las cuales que sugieren que realmente vale la pena preguntarse cómo se está habitando el espacio escolar y afuera del mismo. Entonces, recordar, digamos, esta problematización, pero también que aquí por acción o por omisión hay una práctica institucional. Entonces, vale la pena recordar ante esta evidencia que es un elemento a observar y también intervenir si se identifican formas de agravio o algunos de los ejemplos que se mencionaban. Porque justamente parte, digamos, de la problemática, según venimos evidenciando, es como la prenoción de que estos problemas se solucionan solos o se autorregulan. Y en realidad lo que evidenciamos es que lo que termina pasando es generando un sufrimiento silenciado. Entonces, vale la pena incorporarlo como parte de nuestra práctica y de nuestra reflexión. Y también en términos más generales pensar en otros dispositivos donde lo escolar es puesto en cuestión. Por ejemplo, acá aparecían estos casos de estudiantes que vienen con sus hijos. Bueno, quizá podemos tener prácticas en las cuales nos interroguemos sobre los modos en que habitamos el espacio y si ese espacio puede ser amigable para personas que están bajo el cuidado de estudiantes. Cada vez son más conocidos, por ejemplo, los espacios de cuidado, entonces quizá allí haya algunos elementos como para tener presente. También, por ejemplo, diferentes actores organizados del espacio educativo, tanto de docentes de estudiantes, reivindican algunos elementos, algunos ya son ley, otros están siendo instrumentados, vinculados, por ejemplo, a, espacios necesarios como las salas de lactancia, otras herramientas necesarias como el apoyo en la gestión menstrual. Son diferentes elementos que tienen que ver justamente con los cuerpos, con el género y con cómo es habitado y experimentado el espacio educativo y por lo tanto también qué tan sostenible es, qué tan disfrutable es y cómo puede pensarse en planos de igualdad para varones y mujeres. Entonces, por aquí hay algunos elementos que tienen que ver a cómo nos dice la literatura en nuestras investigaciones que las mujeres experimentan el espacio educativo. Y por último, entonces, si hablamos de varones y si pensamos también en las experiencias de las mujeres, un quinto estereotipo que creo que vale la pena problematizar es que varones y mujeres son las únicas identidades de género que se expresan en el espacio educativo. Y bueno, y algunas investigaciones recientes y también registros que tienen los diferentes subsistemas de la ANEP nos generan algunas evidencias como para problematizar eso. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, la UTU, que hace este registro, identificó 375 estudiantes que no se autodefinen ni como varones ni como mujeres. Y por lo tanto, quedan por fuera en alguna medida de lo que hablábamos recién, o expresan lógicas diferentes. Es un número que antes no se registraba, hace relativamente poco tiempo que se registra. O sea que es un número que existía, que era invisibilizado desde el inicio. Ahora, a partir de que se registra, podemos tomar de alguna manera cuenta de su existencia. Entonces, las investigaciones específicas con esta población nos dicen que estos estudiantes pueden identificarse como estudiantes trans, pero en ocasiones tampoco lo hacen de ese modo, sino que cuestionan esta idea del binarismo, de varones, mujeres, y por lo tanto la propia categoría se pone en cuestión. Con lo cual, genera una cantidad de interrogantes en términos de cómo pensamos todo el dispositivo escolar. Cómo los baños, cómo los pronombres, cómo nos dirigimos a cada estudiante, etc. Entonces, esto obviamente que son preguntas, profundas para una institución, que tiene sus reglas y su forma de funcionamiento, pero también vale la pena interrogarse las prácticas docentes a la luz de evidencia que dice que las experiencias de estos estudiantes suelen ser marcadas por profundas vivencias de falta de respeto, de sufrimiento, de humillación, de cuestionamiento y de incomprensión, justamente por su disidencia en términos, del orden binario de género. Entonces, es un elemento que vale la pena realmente poner sobre la mesa si queremos que el espacio educativo sea amigable para todas las personas. Entonces, ¿qué tener presente? Algunos de los elementos que surgen es que hay cosas que parecen menores, pero que para estos estudiantes pueden ser centrales, como el respeto de los pronombres o de los nombres elegidos, que tienen que ver con el reconocimiento de la persona.
reconocimiento más básico de cómo quiere ser comprendido y llamado en el espacio escolar por los demás. Y por lo tanto que tiene grandes efectos en la calidad de esa experiencia, más allá de lo que nos diga, por ejemplo, el registro administrativo. También algunas demandas, por ejemplo estudiantiles, han puesto en relieve la importancia de pensar los códigos de vestimenta, que en términos generales es una demanda bastante antigua, que tiene que ver justamente con el reconocimiento de las personas y en este sentido tiene que ver también con la manera en que se expresa el género. Entonces, pensar los códigos de vestimenta en el espacio escolar parece bien interesante como para que todas las personas se sientan a gusto, y ya hay bastantes experiencias en términos de colocar la vestimenta, el uniforme, ese código como un elemento a problematizar, como un elemento a discutir e incluso como un elemento que puede ser sugerido por quienes habitan ese espacio, que puede ser votado. O sea, se generan estas cosas bien interesantes cuando los códigos de vestimenta en el espacio escolar son sometidos a construcción colectiva. Entonces acá aparecen como simplemente algunos elementos que pueden ser interesantes como para problematizar y traer en las prácticas docentes. Entonces, simplemente como para finalizar y esperando también que algunos de estos estereotipos señalados tengan sentido y hayan resonado en algunas experiencias. Retomando como este objetivo educativo de la igualdad, ¿no?, para todas las personas, más allá de su género, y también de que el espacio escolar sea un espacio disfrutable, donde sea tratado con justicia, donde tenga experiencias positivas y también donde pueda tener elecciones cada vez más libres. Entonces vale la pena recordar que estos estereotipos de género siguen vigentes y que tienen efectos justamente para las y los estudiantes. El rol desde las ciencias sociales, según lo entendemos acá, tiene que ver justamente con aportar evidencia para que nutra nuestras prácticas educativas en el aula, en términos institucionales más amplios, recordando entonces que en el conjunto de cosas que hacen a la vida de las personas y en las cuales la educación tiene competencia, bueno, el género es un elemento importante, y acá en esta tradicional discusión que traía Tadeusz de, bueno, qué produce y qué reproduce la educación, digamos, todo aquello que no vemos, entonces corremos el riesgo de, bueno, de ser reproductores y en definitiva de reproducir algunas de estas desigualdades, algunas de estas injusticias, y bueno, justamente lo que queremos es crear lo contrario, un espacio justamente amigable, justo, como decía recién. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, espero que haya servido, espero que algunos de estos estereotipos hayan resonado en su experiencia, seguramente haya otros. Entonces también aprovechando este canal de comunicación en la digitalidad, me encantaría saber en los comentarios del video si, bueno, si tiene sentido con lo que han experimentado ustedes, si hay alguna experiencia que quizá haya sido interesante para problematizar, porque justamente, obviamente no hay recetas, lo que tenemos es conocimiento, prácticas y una praxis situada sobre la cual reflexionamos, y bueno, y si quizá además de estas, quizá ya evidencian que no las encuentran, o quizá tengan otros estereotipos sobre los cuales vale la pena reflexionar, y bueno, y en este espacio podemos quizás seguir intercambiando y bueno, y de alguna manera mantener esta reflexión educativa en estos temas. Así que les agradezco mucho por ver el video y les mando un saludo y espero que sigamos en comunicación.